Hola hermanas, Dios les bendiga. Me presento, mi nombre es Marta Nájera. Yo soy esposa del misionero Ibsan Hernández. Nosotros estamos sirviendo aquí en el país de Guatemala. Ya gracias a Dios tenemos 8 meses de haber llegado a nuestro campo misionero y bueno, ahora estamos aquí sirviendo a Dios en este lugar. Agradezco mucho la invitación que se me ha dado para poder participar en la página Bástate mi Gracia y por la oportunidad de poder compartir un poco de cómo me casé y cómo supe la voluntad de Dios para mi vida y del por qué le dije que sí a mi esposo. Bueno, me gustaría compartir un poquito de la historia de cómo lo conocí. Yo lo conocí en el año 2017, a principios del año. Él vino aquí a Guatemala para poder hacer su viaje de reconocimiento. Nosotros ya estábamos aquí sirviendo junto con mis papás y mis hermanos. Yo estaba sirviendo con ellos en este lugar y en ese momento cuando mi esposo viene a su viaje de reconocimiento, nosotros estábamos a cargo de manera temporal de una iglesia donde el pastor había tenido que salir a Estados Unidos y nos pidió, bueno, le pidió a mi papá hacerse cargo por un tiempo de su iglesia. El misionero con el que vino mi esposo empezó a contactar a diferentes pastores que ella conocía para que mi esposo pudiera conocer un poquito más del país y poder conocer diferentes áreas. Entonces, uno de los pastores que contactó este misionero fue mi papá. Eh, y mi papá lamentablemente no lo pudo recibir en la iglesia porque eh, no era él el pastor oficial, por decirlo así. No era nuestra iglesia y no podía tomar tal decisión de poder recibir a un misionero, pero invitó al misionero con el que venía mi esposo y a mi esposo a nuestra casa para poder conocerlo y para ver en qué podíamos ayudar. Entonces llegaron una noche a nuestra casa junto con los misioneros que ya venían de camino y pues ahí lo conocí en una cena, pues una plática normal. Platicamos ni me acuerdo de qué platicamos, la verdad, pero fue una plática muy normal. Yo pues me imaginé al conocerle que él tal vez ya estaría comprometido porque pues ya estaba a punto de venir aquí a Guatemala a servir y pues no pregunté nada, ¿no? Simplemente lo conocí y pasó esa noche y nosotros ya estábamos a punto de comenzar una iglesia como familia. El pastor estaba a punto de regresar, de retomar su iglesia y nosotros habíamos decidido por fe, mis papás y nosotros, mis hermanos y yo, de poder comenzar una iglesia como familia, aunque no teníamos el sostén suficiente como para comenzar una iglesia de manera independiente sin tener que apoyar a ningún pastor. Dios había puesto en nuestro corazón poder probar a Dios y poder comenzar la iglesia. Así que nosotros habíamos estado orando por una ciudad de 3 horas en donde estábamos de diferencia para poder servir. Y bueno, nosotros ya estábamos a punto de movernos de esa ciudad hacia otro estado. Mi esposo me cuenta que tuvo interés en poder verme una vez más, en poder conocerme y él de alguna manera se enteró que nosotros ya nos íbamos a mover de ahí, le preguntó a mi papá que a dónde nos íbamos a mover. Mi papá pues no le quiso dar una respuesta fija porque todavía seguíamos orando en los últimos días que ya estaban pasando, pero seguíamos orando y buscando la voluntad de Dios, pero no le pudo dar una respuesta a mi esposo. Él preguntaba con la intención de que pudiéramos vernos una vez más y tal vez poder encontrarnos en algún lugar de Guatemala. Y bueno, pasó esa noche, mi esposo pues siguió su camino, siguió visitando iglesias. Nosotros unos días después nos movimos a la ciudad de Quetzaltenango junto con mis padres. Yo
yo me moví con ellos para poder servir en otra ciudad, en esta ciudad, en la ciudad de Quetzaltenango. Y bueno, ya estuvimos aquí, llegamos a una casa, nos empezamos a instalar y mientras nosotros comenzábamos una iglesia, empezamos a congregarnos en la iglesia de otro pastor, un pastor del área que está al otro lado de la ciudad. Nosotros empezamos a reunirnos ahí mientras conocíamos el área, mientras pues veíamos todo lo de la ciudad. Así que nosotros comenzamos a congregarnos con él y, y un día él pasó por nosotros a la casa. Nosotros recién estábamos instalándonos y pues estábamos muy apurados, ¿no? Porque sabíamos que era servicio y al mismo tiempo teníamos que ir a la iglesia. Así que el pastor llegó por nosotros a la casa, pero no llegó solo, llegó con su familia y con un misionero que venía llegando también a la ciudad para poder conocer la ciudad y poder pues presentar su deseo de poder servir en la iglesia. Y este misionero era mi esposo. Mi esposo me cuenta que él, desde la primera vez que nos conocimos, él puso su atención en mí y pues de alguna manera tuvo interés en mí, pero no dijo nada, no pasó nada, ni siquiera me habló, ni siquiera me miró, y ya Dios de alguna manera había contestado su petición de que nosotros pudiéramos vernos una vez más, aunque él no sabía ni dónde me iba a encontrar, pero él oraba que pudiéramos vernos una vez más y así pues de alguna manera Dios le iba a confirmar que, que pues él estaba de acuerdo en que pudiéramos conocernos un poco más. Él llegó a la casa por segunda vez, fue por nosotros junto con el pastor para que pudiéramos ir juntos al servicio junto con mi familia. Así que fuimos y al terminar el servicio regresamos a la casa y convivimos un rato, cenamos y eso fue todo. No volvió a pasar nada, él no me hizo plática, no me dio a entender nada. El tiempo pasó y nosotros nos quedamos en la ciudad de Quetzaltenango para poder servir a Dios. Mi esposo siguió visitando otras iglesias, otros pastores y fue el tiempo en el que él tuvo que regresar a México, a su iglesia. Entonces él comentó que había tenido interés en mí, platicó con sus papás, con su pastor y ellos estuvieron muy contentos de que hubiera habido alguien quien hubiera conocido y en quien hubiera tenido interés. Así que a los pocos días de haber regresado a México, le llama a mi papá y le llama por teléfono y le dice su intención que tenía conmigo de poder tener una amistad primeramente conmigo, de poder platicar, de poder conocernos. Y bueno, mi papá no tuvo una respuesta al momento, pero le dijo que iba a hablar conmigo, que me iba a comentar y que iba a estar en oración también. Entonces pasaron más o menos 15 días que le pidió para que él pudiera volver a llamar y darle una respuesta. Entonces mi papá habló conmigo, me comentó la situación, me dijo que había un hermano, un misionero, que tenía intención eh, eh, una intención de querer platicar conmigo. Y bueno, yo comencé a orar. La verdad es que en el momento no recordaba, no tenía en mi mente el rostro completamente bien centrado en mi mente de cómo era mi esposo, porque no había puesto en sí mi atención en él, pero empecé a orar a Dios y pedí consejo, les platiqué a mis papás de lo que ellos pensaban y pues Dios de alguna manera trajo paz a mi corazón, en el corazón de mis papás también. Y pues Dios había hecho algo muy especial en esta ocasión en el corazón de mi papá.
ya que pues mi papá es duro. Ningún joven, nadie anteriormente a mi esposo había hecho eso en el corazón de mi papá, de que él no lo expresaba completamente, no lo decía, pero yo sabía que él tenía paz en su corazón y esto me ayudó para poder aceptar, platicar con mi esposo. Platicamos, gracias a Dios, una vez a la semana, primero en el celular de mi papá y después pudimos tener contacto de manera más personal por medio del celular también. Platicábamos en cierto horario y una de las cosas que me ayudó para poder saber que Él era la voluntad de Dios para mi vida es que nosotros tomábamos un tiempo especial todos los días a una misma hora para poder orar, cada quien en el lugar en donde se encontrara, de poder leer la Biblia también, esto era por teléfono todos los días y de manera personal también. Y Dios me fue mostrando poco a poco que Dios estaba de acuerdo en nuestra amistad. Y gracias a Dios que Él me mostró por medio de su palabra que, que Dios estaba de acuerdo en que Él y yo pudiéramos seguir continuando con nuestra amistad primeramente. Y Dios me mostró en la palabra de Dios, en Segunda de Crónicas 14, lo voy a leer de manera parafraseada, algunas pequeñas porciones en donde Dios me mostró que, que era la voluntad de Dios para mi vida. En Segunda de Crónicas 14:7 dice en la segunda parte, dice, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. En el versículo, en el versículo 15:2, igual en la segunda parte dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él y si le buscareis, será hallado de vosotros. Y otros pequeños pasajes que en Segunda de Crónicas 15:15, igual en la segunda parte y otra frase dice, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y Jehová les dio paz por todas partes. Y bueno, es bueno, en ese momento fue una clave muy importante para mí en saber que Dios estaba dando paz por todas partes, paz con mis papás, conmigo, en mi corazón, con mis autoridades, con mis hermanos. Dios estaba armonizando todo para que esto pudiera ser completamente la voluntad de Dios. Su pastor no me conocía de manera totalmente, sus papás no me conocían ni personalmente ni de ninguna manera, pero de alguna manera Dios puso en el corazón de ellos paz para que pudieran estar de acuerdo y permitieran que pudiéramos platicar. Y bueno, en ese mismo año, en mayo, nosotros nos comprometimos, vinieron sus papás desde Guerrero y nosotros estábamos aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Yo estaba junto a mis papás sirviendo y gracias a Dios nos pudimos comprometer en el mes de octubre, el 20 de octubre, nos casamos ese mismo año y gracias a Dios que Dios ha prosperado todo lo que hemos hecho. Quisiera compartir un poquito de lo que pasó antes de toda esta historia. Yo pasé un tiempo muy difícil, un momento de rebeldía hacia mis padres antes de conocer a mi esposo. Yo tenía a alguien en mi corazón que no estaba bien, no era la voluntad de Dios para mi vida. Yo traté lo más que pude de forzar la voluntad de Dios con esta persona y la verdad es que pasaron muchas cosas difíciles en mi vida. Lastimé a mis papás, fui rebelde y la verdad que no obedecía a nadie, no estaba haciendo bien delante de Dios y yo luché mucho
contra Dios, contra su voluntad. De alguna manera yo quería que lo que yo de alguna manera quería forzar la voluntad de Dios para mí. Quería que lo que yo anhelaba, eso fuera lo que Dios también quisiera, pero no era al revés. Lo que Dios quería para mí, yo no lo quería. Pero de alguna manera Dios eh, trató conmigo, me disciplinó, hizo muchas cosas conmigo y doy muchísimas gracias a Dios que Él me rescató, Él volvió mi camino hacia Él y hasta que nosotros estuvimos aquí en Guatemala, yo escudriñé mi corazón, entregué, me humillé delante de Dios, le entregué mi corazón y le dije a Dios que me perdonara por haberme rebelado en contra de mis padres, en contra de mis autoridades, por haber lastimado el corazón de mis padres y cedí mi voluntad a Dios pidiéndole que Él fuera quien me diera lo que Él tenía para mí. Y pues fue un momento muy difícil para mí. No voy a decir que fue fácil decir, bueno, pues ya, si eso no es la voluntad de Dios para mí, pues bueno, está bien, voy a esperar, voy a buscar, eh, voy a esperar más bien la voluntad de Dios para mí. No fue fácil, fue muy difícil para mí. Fui muy lastimada en mi corazón, pero al decidir esto, que yo iba a esperar la voluntad de Dios, que iba a ceder mi voluntad a Él, Dios bendijo de una manera muy especial. Dios atrajo mi corazón, les serví, estuve con mis papás apoyándoles, sirviendo en la escuela dominical, enseñando a niños, haciendo clubes bíblicos y gracias a Dios que Él tomó mi corazón para poder hacer lo que en ese momento tenía que hacer, servirle de todo corazón y que Él lo pudiera tener. Y en este momento fue cuando llegó mi esposo y doy muchísimas gracias a Dios que Dios me dio la oportunidad de poder regresar mi corazón a Él y esperar su voluntad. Y gracias a Dios de verdad que ahora sé que estoy en la voluntad de Dios y Dios ha sido muy bueno con nosotros, con mi esposo y conmigo. No me arrepiento de poder haber esperado su voluntad y poder pues ahora servir junto a mi esposo y saber que estoy 100% en su voluntad y que gracias a Dios pude esperar lo que Él tenía para mí. Era muchísimo mejor de lo que yo me imaginaba, de lo que yo esperaba. Pensaba, ¿verdad? Que lo que yo quería, eso era lo mejor para mí, que eso era lo que yo necesitaba. Pero la verdad es que no. Dios tenía algo muchísimo mejor para mí. Doy tantas gracias a Dios que Él me permitió poder esperar eh, y poder ahora pues tener la voluntad de Dios en mi vida. Y bueno, por esas razones yo decidí decirle que sí a mi esposo y poder casarme con él. Y bueno, solamente antes de terminar, me gustaría con mi propio testimonio ser de bendición a las hermanas o a las señoritas que de alguna manera están viendo o están esperando la voluntad de Dios para su vida. Me gustaría aconsejarles por lo que yo pasé, que no se desesperen, que no piensen que el mundo se les va a acabar si algún día eh, Dios les pone en su corazón que la persona con las que ustedes les gustaría casarse, Dios les dijera que no es la voluntad de Dios. Y miren, un joven, nunca, un joven que dice que nos ama, nunca va a destruir nuestra comunión con nuestros padres y nuestra familia. Muchas veces, ¿verdad? Al no seguir la voluntad de Dios, hay rebeldía con nuestros padres, les hablamos mal, a nuestros hermanos los tratamos mal. Con nuestros padres y nuestros hermanos nos alejamos de Dios porque hay cierto sentir en nuestro corazón que no nos permite servir de la manera en la que nosotros quisiéramos y por ende nos alejamos del servicio a Dios.
Y ningún joven que te quiera no te va a poner en contra de tu familia, ¿verdad? A veces por amor a un joven nosotros rechazamos a nuestra familia, pensamos que son nuestros enemigos, que ellos son los que están mal y nosotros estamos bien, pero no es esta la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eh, un joven que te ame va a tomar en cuenta primeramente a nuestros padres porque son la autoridad eh, mayor en nuestras vidas. Y nuestro pastor también va a tomar en cuenta nuestras autoridades. Y yo creo que también él tratará, perdón, de que tú busques a Dios. De alguna otra manera, Él te animará a que busques a Dios. Y tú podrás decir, bueno, la persona que yo quiero no es ningún mundano, no es ninguna persona mala que no conozca a Dios, pero quiero decirte que aunque este joven sea un hombre cristiano, sea un joven que sirve a Dios, muchas veces no por eso significa que él sea la voluntad de Dios para tu vida. En este tiempo en el que cada una decide casarse, es el tiempo en el que más debes buscar a Dios porque no es cualquier cosa el casarse. En este tiempo es en el que debes de decidir buscar más a Dios, que Él, como dice la Biblia, que Él pueda darte paz por todas partes. Y nosotras mismas sabemos, ¿verdad? No podemos engañarnos a nosotras mismas de forzar la voluntad de Dios y decir, aunque mis padres no estén de acuerdo, aunque mi pastor diga que no, yo sé que es la voluntad de Dios para mi vida, pero muy dentro de nuestro corazón sabemos que no lo es. Entonces yo te animo, señorita, a poder esperar la voluntad de Dios, aquella voluntad que trae paz a tu vida, aquella voluntad que como dice su palabra, trae paz por todas partes, en todos los aspectos. Tu corazón está bien, sabes que estás en la voluntad de Dios, no alguien que te llama a escondidas, que te pide que te veas escondidas con Él, no creo que sea la voluntad de Dios para nosotras. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, esperando que sea de ánimo y de bendición para cada una de las hermanas y pues mm, me despido de ustedes y que Dios les bendiga mucho y gracias por el tiempo que me han permitido poder compartir mi historia con mi esposo. Y bueno, solamente quiero mencionar que gracias a Dios ya en este mes de octubre, el 20 de octubre, cumplo 3 años de casada con mi esposo y en noviembre eh, en los primeros días de noviembre tenemos nuestro primer bebé, gracias a Dios. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Estamos muy contentos de poder estar dentro de la voluntad de Dios como matrimonio y sirviéndole a Él en este país de Guatemala. Dios les bendiga, hermanas, y pues espero que haya sido de bendición lo que pues haya dicho, que, que sean edificadas y que de alguna u otra forma algún consejito haya sido de bendición para ustedes. Dios les bendiga, hermanas.